Estamos en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19. Para ponerlos en contexto, estábamos en la parte donde había una discusión literalmente doctrinal en esa época. Algunos que creían que no era necesario creer en el Mesías, en Jesús o en Yeshua, que no era necesario porque era suficiente conocer la ley que se le dio a Moisés y ya. Entonces a ellos les llamaban los defensores de la circuncisión, que eran celosos de la ley, o sea, querían que se cumpliese, pero no querían o no lo veían necesario creer en el Mesías para vivir en esa fe o más bien en ese conocimiento. Por el contrario, habían otros que decían, sí creemos en el Mesías, pero el Mesías es solamente para nosotros los judíos. Ese era como otro tipo de pensamiento. Y no es necesario, más bien los únicos que podemos seguir al Mesías somos nosotros los judíos. Ese era como otro movimiento, otro momento ahí dentro de las personas en la época. Pero llegamos al punto del capítulo 11 donde el apóstol Pedro descubrió que el plan de Dios no era simplemente revelarse o revelar al Mesías solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y usted entendió conmigo que los gentiles eran todas aquellas naciones y pueblos diferentes a los judíos. Y Dios le mostró a través de algunos ejemplos y algunas situaciones que Dios vino para extender su misericordia y su salvación y su llamamiento no solo a los judíos, sino también a aquellos que creyeran en el Mesías y fueran gentiles. Entonces ahí estaban como en todo ese momento doctrinal de a quién yo le creo, por dónde yo me voy, y estaban en ese momento. Entonces, dice el versículo 19, les voy a leer, ya llegando a ese momento, que Pedro nos cuenta la Biblia lo siguiente. Dice, los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia. ¿Cuál fue el caso de Esteban? Esteban fue en el que capítulos anteriores vimos que apedrearon, ¿sí? Que lo mataron a punta de piedra. Yo no me imagino esa muerte tan fea. ¿Usted alguna vez le han pegado un piedrazo? Eso duele mucho. Imagínense que usted lo agarren mucha gente a pedradas y que hasta que usted muera. O sea, yo no me imagino esa cosa o esa situación, esa muerte tan complicada. Pero esa fue como la primera muerte famosa dentro de la situación o luego de que el Mesías haya resucitado y regresado al trono. Entonces dicen que hubo una persecución que se desató por el caso de Esteban. Y esta gente que se dispersó llegaron hasta un lugar que se llamaba Fenicia, o a lugares que se llamaban Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. O sea que ahí nos están diciendo, miren, el mensaje de las personas ellos se lo seguían dando exclusivamente a los judíos en esos sitios. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que, al llegar a Antioquía, comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Esto de las buenas nuevas es lo que llamamos evangelio, las buenas nuevas. ¿Saben de qué se va a tratar el primer módulo que estamos creando para todos los que vengan y lleguen y estén con nosotros? Entender cuáles son las buenas nuevas. Eso parece una bobada. Pero si yo le preguntaran cuáles son las buenas nuevas, y si ve que las dicen en plural, si ve que no dicen la buena nueva, se llaman las buenas nuevas. O sea que son varias cosas que llegaron por lo que el Mesías hizo y dijo. Si yo le preguntara a usted cuáles son las buenas nuevas, ¿usted qué diría? Algunos dirían, no, pues que el Señor vino y nos perdonó los pecados. Eso es como lo más... ¿Qué diría por allá? Dígalo, lo que esté pensando. El fin del mundo y el inicio de algo nuevo, dicen por aquí. Si usted se pusiera a pensar, porque sabe que es lo cómico o más bien lo paradójico, que la tarea de todo creyente es llevar ¿qué? Las buenas nuevas. Y si usted no entiende cuáles son, ¿usted qué está llevando? O más bien, ¿qué estamos llevando? Si el objetivo es llevar las buenas nuevas y no las tenemos claras, pues ¿qué es lo que llevamos?
Esa es la pregunta. Entonces parte del primer módulo que estamos creando es entender cuáles son las buenas nuevas porque son varias. Y cuando salga todo esto y usted lo estudie, pues va a crear, su fe primero si estaba así, va a volverse así, porque la fe viene por el oír y entender lo que Dios dice, hizo o hace. Entonces cuando entre usted más entiende y si tiene un corazón humilde, pues va a entender mejor, su convicción va a ser más clara, más profunda y su fe va a agrandarse y cuando usted le tenga que bajar la información a otra persona, pues le va a bajar la información correcta. Entonces, mire que acá dice, en el versículo, ¿cuál estamos? Me quedé en el 20, dice que también les iban anunciándole las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Versículo 21, el poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Sí ve que no es cambiar de religión, sino que se convirtieron a Él? A Él. Y eso es lo que tratamos de hacer acá. Que usted se convierta, o más bien llevarlo a que usted crea y confíe en Él. Y que pula su fe. No que se cambie de religión, sino que pula, profundice, mejore su entendimiento de la Escritura para que el conocimiento del Señor sea mejor y más profundo. Versículo 22. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía, no a Antioquia, no a donde los paisas, a Antioquía, ¿listo? Eso actualmente puede ser parte de Irak y todo eso. Entonces, ¿qué ocurría? Ellos en Jerusalén, que era como el lugar central, era Jerusalén. Jerusalén siempre fue y será el lugar central del plan de Dios. Acuérdese siempre de eso. ¿Listo? Si usted no tiene plata para ir hoy a Jerusalén, hoy en día, tranquilo que usted un día Dios lo va a llevar allá. De hecho, Dios nos va a reunir allá. ¿Listo? Entonces, si tiene plata en este tiempo, pues hágale, vaya y conozca. Si no, un día usted va a ser llevado allá, porque el Señor dice que los reunirá de todas las naciones y allá va a ser el epicentro de su regreso. ¿Listo? Todo va a ocurre a través de ese centro del plan de Dios. Entonces, así como lo que le acabo de decir, en esa época también el centro era la gente o los que creían en el Mesías que se reunían en Jerusalén, o sea, la iglesia de Jerusalén. Y ellos escucharon pues todo lo que estaba ocurriendo con los nuevos creyentes en otros lugares, por lo cual decidieron enviar a uno de sus mejores, digámoslo así, líderes, que era Bernabé. Y lo hicieron, o más bien lo enviaron a Antioquía. Cuando él llegó, dice, o sea, Bernabé, y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Como quien dice, a Bernabé lo mandaron a que viera lo que estaba pasando en Antioquía. Él fue y vio que había gente que realmente estaba pasando cosas maravillosas y la gente estaba creyendo en este lugar. Entonces él volvió y dijo, oiga, sí, wow. Y entonces él fue y buscó a su compañero de lucha que era Pablo. Y se fue a Tarso a buscar a Pablo y decirle, oiga Pablo, camine y vea conmigo lo que está pasando en Antioquía. Y entonces, ¿ahí qué nos van a decir? Dice, cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Qué hacían ellos durante todo un año que hicieron? Se reunieron los dos con la iglesia. O sea, ellos permanecían enseñando, así como estoy haciendo yo en esa época a ellos. Y dice, y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Este es un versículo famoso porque de aquí es que nace la manera como en la parte occidental del mundo nos hemos llamado o nos hemos identificado. La mayoría nos hemos identificado como cristianos. Esa era la manera griega como le llamaban a aquellos que seguían a un Cristo. Y un Cristo era como cuando usted investiga es algo muy interesante, era como un Dios, ¿sí?
Entonces en esa época les llamamos, ellos o la gente en Antioquía los llamó los cristianos. Pero miren que en la palabra de Dios hay varias formas como les llamaron. ¿Se acuerdan cuando ahí más atrás les llamaron los seguidores del camino? ¿Se acuerdan que del camino como en el colegio? Pero ellos, digamos, leamos eso para que usted vea que el fondo de la cosa, y es a donde quiero que usted empiece a analizar conmigo, no es cómo me llamo yo, porque hay hoy en día algunos debates que si nos tenemos que llamar cristianos, otros pueden decir nos debemos llamar mesiánicos, otros deben decir nos debemos llamar, ¿cómo? Seguidores del Señor, evangélicos, eso también eso es una manera como se identifican algunos. Entonces la pregunta es, ¿qué es el tema? ¿Cómo nos llamamos es importante? Sí, tiene que ver, no es que no sea importante, pero el fondo es más profundo de cómo lo llaman a usted. Y ahorita es lo que yo voy a mostrarle. Entonces, mire lo primero que quiero que vean. Entonces, aquí dice que en Antioquía fue donde los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Pero si usted no cierra ahí, pero vuelva conmigo a Hechos, ese mismo libro, pero el capítulo 9, versículo 2. Entonces usted se da cuenta de otra cosa. Hechos 9.1, desde el 9.1. Permítanme aquí, yo me limpio acá un segundo. Entonces, Hechos 9.1 dice: mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse preso a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. Entonces, en ese momento también ellos los identificaban como los seguidores del camino. O sea que hoy, ¿cómo nos llamarían si eso hubiera tomado fuerza? Los caminantes, los caminísticos, los caminadores. Nos pudieron, ojo, popularmente se pudo haber reproducido ese tema y nos llamaríamos o nos identificarían como los caminadores, no, en serio. Más, y ese del camino de hecho era más fuerte que lo de los cristianos. Porque si usted se da cuenta, lo llamaron varias veces así en la Biblia. Mire, Hechos 19.9. Si usted se adelanta ahí al 19.9, mire lo que dice. 19.9. Dice, bueno, desde 19.8. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios tratando de convencerlos. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. ¿Sí? Entonces, era una manera como de verdad los llamaban también, los seguidores del camino. Es probable que, yo supongo, porque ahí no es que dicen, pero supongo que como en vida, cuando el Señor estuvo en la tierra, Él dijo que Él era el camino, ¿se acuerdan? Que nadie iba a llegar al Padre sino era a través de Él, y Él aseguraba que Él era el camino para llegar al Padre. Es probable que a raíz de eso ellos empezaron a decir, no, pues los seguidores del camino, que era Él, pudo haber sido. Entonces, yo quiero hacer un pare acá porque depende de la identidad que usted tenga a sí mismo, es la relación que usted vive con Dios. Y mire lo que le voy a decir. ¿Cuál es el problema? Que nos llamen del camino, o que nos llamen cristianos, o que nos llamen evangélicos, o que nos llamen qué. En el fondo ese no es el tema. El fondo es usted quien piensa que es Dios. Y le voy a decir algo. ¿Qué es lo peligroso de que usted crea que, o más bien, hay 2 formas de ver al Señor Yeshua o a Jesús? Una forma es la forma griega y otra forma es la forma hebrea. Eso sí es verdad, independientemente de usted cómo se llame. Pero usted se puede imaginar en su mente a un Dios griego, a un Yeshua griego, a un Jesús griego o a un Yeshua hebreo. ¿Qué es la diferencia entre los dos?
No es que Él sea un personaje diferente, no, pero en nuestra mente puede haber un personaje diferente. Le voy a poner un ejemplo. Un Jesús griego, usted quizás llegue a pensar que Él rompió la ley y que vino para derogarla. Eso puede ser algo en su mente. No, es que el Señor, o no, dígame si usted no ha escuchado esto, el Señor ya cumplió la ley por mí, por eso yo no necesito ponerle tanto cuidado. Puede ser, eso es un pensamiento o un Jesús griego. Pero si usted se imagina un Yeshua o un Jesús hebreo, se imagina a alguien que era incapaz de romper la Torá porque fue dada a los hebreos, o sea, era imposible que él la rompiera. Entonces usted ya se imagina el mismo personaje, pero de una manera diferente. Este la cumplió, pero no le pone tanto énfasis y no es necesario ponerle tanto cuidado. Este la cumplió y nos dice, pónganle cuidado, porque es la ley que yo di desde el comienzo. Entonces ahí ya empieza a haber una diferencia, independientemente de usted, como usted se llame. Hay otras, de ahí nacen muchas cosas. Por eso cuando yo digo Yeshua es la manera hebrea como lo llamaban, seguramente. Si yo digo Jesús es la manera ni siquiera griega, es la transliteración que nos llegó a nosotros de todas las traducciones. Entonces usted dice, pues este está hablando de otra persona. No, son dioses, el mismo Dios, pero es como usted lo ve. ¿Cómo usted lo ve? No, miren que yo creo en un Dios que de verdad quiere llevarnos a que entendamos su instrucción. No, yo creo en un Dios que simplemente es gracia. ¿Ustedes sabían qué hacían los griegos? ¿Quién se acuerda qué hacían los griegos? Los griegos, ¿qué tenían de particular? ¿Que tenían qué? ¿Creían en qué? En muchos dioses a la vez. En el politeísmo. Esa era la cuestión. El pensamiento griego era capaz de encajar, o su pensamiento no los llevaba a pensar en un Dios único. Su pensamiento los llevaba a crear, a no pelear, a decir, mire, yo también puedo creer en su Dios. Venga, lo pongo también aquí en el llavero de mis dioses. Pero también creo en este. Entonces tenían un montón de griegos, por eso salía el tema de, tenían Dios para todo. El pensamiento griego tenía Dios para la lluvia, Dios para ¿la qué? La fecundidad, el Dios de la guerra, el Dios del trueno. Hoy en día habría el Dios del pico y placa, el Dios de, ¿sí? Porque para todo le ponían Dios. Entonces ellos no peleaban con usted, ellos simplemente le decían, tú tienes otro Dios, el Dios de, no sé, de los mares, pues pongámoslo aquí, también lo adoramos cuando necesitemos adorar eso. Entonces el pensamiento griego era un pensamiento politeísta, no se encajaban en uno, no era necesario. Yo creo que a nosotros nos llegó ese pensamiento a Occidente, aunque, y piensen esto, aunque dicen que Jesús es el Hijo de Dios, mucha gente pregunta, ¿no cree mucha gente en Él, pero también en otras cosas para llegar a Dios o en otros personajes? ¿No es eso lo que nos pasa en Occidente? Ese es un pensamiento griego, que dicen, pues yo no peleo contigo, Él también es Dios, pero también es Dios, los apóstoles son dioses, también es Dios su mamá, y también es Dios los de ahora, los santos que llaman hoy santos. Entonces dicen, miren, no es que Él también es, pero los demás también son y no hay problema. Así nos llegaron a nosotros, ese pensamiento nos llegó a nosotros aquí a Occidente, ese pensamiento. Y aunque usted no lo vea, así veíamos nosotros a Dios. Yo en algún momento dije, pero pues está Él, pero también está ahí y no pasa nada. Quizás Él es como el jefe, ¿no? Decíamos, pero todos los demás también están. Y no solo hablemos de personaje, usted puede tener al Señor como su Dios, pero también tiene Dios, usted tiene el Dios dinero ahí encajado en su corazón. Usted puede tener al Dios novio o al Dios novia. Entonces usted dice, no, pues yo puedo con Él, pero puedo también con varios más. Entonces yo encajo al Dios hijo, cuando hablamos a los hijos, entonces yo los encajo y todo gira alrededor de ellos, y si ellos están bien, yo estoy bien, nos vuelve un Dios también. Entonces como que somos medio griegos a veces y como que decimos, no pasa nada. Jesús es duro, pero
yo también tengo otras cositas y no las dejo. Y las atesoro. Y yo también, esto es prioridad para mí, entonces puedo tener varios. Siento que más que pelear si usted dice que es cristiano, o si usted dice que es evangélico, o si usted dice que es del camino, o si usted dice que es lo que quiera, el problema para mí, o más bien, la pregunta para usted debería ser, ¿usted cree en él, su vida gira en torno de él únicamente, o usted tiene un pensamiento griego donde giran él y varios? Entonces, Dios, tú eres mi Dios el sábado en la tarde que voy, pero el domingo o el lunes y el martes que estoy haciendo negocios, yo hago negocios como medio turbios, ese es el Dios dinero que me gobierna. Y yo también le rindo culto a él, con la manera como hago negocios, con la manera... O llega el viernes en la noche, es más, desde el jueves, y llega mi Dios alcohol, mi Dios parranda, mi Dios... ¿cómo se llama eso? El Dios de la pachanga, y yo no estoy diciendo que no pueda echarse un bailecito con su esposa, siempre dice que en diciembre la tía le saca uno a bailar y eso, pero cuando usted ya sale a los lugares que no son cómodos, a lo que lo daña a usted, lo aleja de cosas, lo termina llevando a situaciones complejas, donde usted se pone a tomar de más, donde se emborracha. Yo tenía unos conocidos que ellos se iban a los lugares donde había fiesta y ¿saben cuál era su hobby? Irse a tomar y exclusivamente salir a buscarle pelea a cualquiera que se encontraran en las calles. Pero de verdad ellos decían, es que vamos a molestar a quien o sea, así usted no les estuviera haciendo nada, si usted estaba a esa hora por allá en esos lugares molestando y se los topaba, usted le podían pasar, mirar y ¡pum! Y arrancaban a darle. Así usted no los conociera. Y eran conocidos míos. Ahora, yo no estoy diciendo que por eso no debería usted, pero usted, ¿a qué voy? A que usted se va a exponer, no solo a personas así, sino a cualquier cosa, cuando uno se la pasa metido en lugares de pronto muy ¿qué? Como muy... Y eran ellos, yo me reía al principio, pero después yo dije, oiga, estos manes, ¿cómo son capaces de hacer eso? ¡Wow! O sea, oiga, sí, vámonos a tomar y después vamos a buscar pelea. Imagínense que ese era el hobby. Dígame si alguien no podía quedar muerto en un chiste de esos. Tranquilamente. ¿Y qué tal yo hubiera estado con Kate, no sé, por ahí mal parqueados y ¡boom! Y arrancan y uno, ¿qué termina uno haciendo? Se armó un problema terrible. Entonces, ¿qué otros dioses quizás usted todavía está contemplando? Que son los que gobiernan. Entonces, la forma griega como le llamaban al Señor o al Mesías era el Mashiach, el Mesías. Hay algunos que pueden decir, no, yo soy mesiánico. ¿Qué están tratando de decir? Que creen en Yeshua, pero que lo creen de la manera probablemente hebrea. No, yo creo en Jesús y soy cristiano, súper respetable. El problema es que no lo vayas a ver como el Dios griego, que no guardaba su propia ley, que la rompía o los mandó a decirnos rómpala tranquilos, porque ya empiezan los problemas, o que lo puedes tener a él y a varios. El problema es a quién tienes en tu mente como el Señor. Algunos lo tienen en su mente como el que nos muestra Hollywood, ¿no? El pelo largo, ojiazul, que te hablaba así. Pero pues el Señor era un Dios hasta controversial y le decía las cosas en la cara a la gente, pues a los hipócritas, pero trataba con mucha misericordia, se juntaba con pecadores, juntaba, no quiere decir que ahí iba a hacer lo que hacía ellos, sino los buscaba, se sentaba con ellos, hablaba, comía. Entonces, yo quiero más bien dejarle una identidad más clara a usted el día de hoy. Cuando a mí siempre me hacen la pregunta, y se la van a hacer a usted, y usted si quiere, quizás se la ha hecho a otras personas, ¿y usted qué es? ¿No le han preguntado eso? O sea, ¿qué es? Quiere decir, ¿usted en qué creo? O sea, ¿dentro de qué grupo de personas yo lo puedo a usted catalogar? Indíqueme. ¿Usted qué es? ¿O usted qué religión profesa? ¿O usted
¿Qué cree? ¿Usted qué es? Le pregunta. Yo quiero mostrarle, piensen algo, en Antioquía los empezaron a llamar así. O sea, ¿quiénes los llamaban así? Otras personas. Los seguidores del camino los llamaban así, seguro los que escucharon al Señor decir que era el camino y los empezaron a llamar así. Pero la pregunta no es cómo nos llamaron los demás. La pregunta debería ser cómo nos llamó quién. Dios. Esa es la pregunta. ¿En algún lugar de la Biblia dice que Dios nos llamó cristianos? ¿En algún lugar de la Biblia dice que Dios nos llamó mesiánicos? Es más, ¿en algún lugar de la Biblia dice que Dios nos llamó evangélicos? ¿O nos llamó protestantes? ¿O nos llamó católicos? ¿O nos llamó... diga lo que quiera? Pero en la Biblia sí dice cómo nos llamó. ¿O no? Vamos a ver. Miren lo que dice. Es más, nos llamó de varias formas. Voy a mostrarle una primera. Juan capítulo 15, versículo 15. Eso sí son palabras del mismo Dios como nos estaba diciendo. Porque cuando usted escucha lo que Él dijo de nosotros, usted empieza a tener una identidad. De pronto usted dice, no es tanto como nos llaman los demás, es como me llamó Él. Y hay varias. Por ejemplo, Juan capítulo 15, si usted va a ese evangelio, al versículo, puede ser desde el 14. Porque nosotros siempre queremos encasillar a alguien, queremos nombrarlo de alguna manera. Juan 15, versículo 15, dice así. Permítame, ya estoy aquí llegando. Dice, y mire, ¿qué dijo el Señor Yeshua en el momento, en ese instante? Dice, ya no los llamo a ustedes siervos, porque el siervo ya no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos. ¿No dice? Porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. ¿Cómo nos llamó? Ahí ya nos dio una primera identidad. Él dice, ya no los llamo siervos. O sea que también nos llamó como antes. Siervos. Éramos siervos. Pero Él dice, vea, ya no los llamo siervos. Ahora los voy a llamar amigos. Y nos dice por qué nos llama amigos. Es una razón clave y fácil. Pregunta, si usted tiene un trabajador a su cargo y usted tiene cosas personales que decirle, ¿usted se lo dice al trabajador o a una amistad de verdad cercana a usted? Algo personal. ¿A quién se lo dice? ¿A quién le dice lo personal? ¿Usted a quién le abre su corazón? ¿Cierto que el que trabaja para usted generalmente es exclusivamente para que le sirva a usted? Por eso Él dice, oiga, yo ya no los llamo siervos porque yo he ido más allá con ustedes. No es solo para que ustedes sirvan en el reino y obedezcan. Les he dado a conocer lo que le he oído a mi Padre. O sea, las cosas personales, las cosas privadas de Dios, se las he dado a conocer. Ustedes ahora ya no son mis siervos, son mis amigos. Y es verdad, Él nos reveló su plan. Él nos reveló todo, nos dio hasta su propia autoridad y poder, nos dio cosas que Él dijo, ¿se acuerdan cuando Él dijo, Padre, te alabo porque has escondido estas cosas, todo esto que les estoy diciendo lo has escondido de los maestros, los que se hacían los duros, y se lo has revelado más bien a los que son como niños? Te alabo, Padre, porque esa fue tu voluntad. O sea, entre más humildes, más amigos, porque más nos revela Él de sus misterios, de su... Entonces, una de las identidades que yo veo que Él nos dio, y está escrito, es que somos sus amigos. Él dijo, yo doy la vida por mis amigos. Yo ya no los llamo siervos, los llamo amigos. El que se mete, como uno decía cuando joven, el que se mete con mi amigo se mete conmigo. Y es verdad, el que se mete con nosotros se mete con Dios. Por eso es que usted no necesita defenderse. Hay veces nosotros somos, yo me tengo que defender en el trabajo, me están haciendo encerrona, o yo me tengo que defender de estos manes del barrio, o yo me tengo que defender de estas acusaciones que me están haciendo porque me están dañando mi dignidad. No, usted no se tiene que defender de nada. Usted tiene que dejar que Dios lo defienda.
¿Se acuerdan cuando les conté que una vez echaron a una persona que más bien empezó a decir algunas cosas de mí sin pruebas y regó el chisme, prácticamente diciendo que yo era un ladrón, y terminó él siendo echado de la empresa y yo me quedé callado porque yo había aprendido y me habían enseñado no se defienda cuando lo ataquen, cuando lo empiecen a hablar, hacer calumnia contra usted, hermano, cierre el pico, deje que Dios lo defienda. Me enseñó mi pastor, siempre me lo repetía, deje que Dios lo defienda, deje que con tiempo Él pone todo en su sitio. Dígame si eso no es verdad. Pero cuando usted se pone a tratar de autodefenderse, por eso las autodefensas no están bien, ¿sí? La autodefensa no es correcto, usted no tiene que autodefenderse, usted tiene que dejar que su amigo, su Dios, lo defienda. Por eso ese pensamiento de que yo me autodefiendo, ¿no? Cuando él le pegaron bofetadas y cuando lo escupieron, ¿él se defendió? ¿Sí o no? No, él dejó que lo defendiera el Padre. Y el Padre que lo ha puesto a lo sumo y lo defendió y él dijo, hasta que yo no ponga todos tus enemigos por estrato de tus pies, esto no va a terminar. O sea, imagínese a dónde llegó el que lo va a estar defendiendo el Padre. Entonces usted y yo no tenemos que defendernos cuando se levante calumnia. ¿Qué hizo José cuando lo calumniaron y le empezaron a decir que él se había metido con la esposa del faraón? ¿Se acuerdan? De Potifar. ¿Qué hizo José? Es más, lo metieron a la cárcel durante más de 2 años. El man se sometió callado. ¿Qué hacía él? Padre, defiéndeme. Y el padre demoró 2 años en defenderlo. No se demoró, él estaba craneando todo para después de hacer ¡boom! Y de ahí salió a hacer el segundo. Porque le dio, ¿se acuerdan? Le dio el don de interpretar sueños y en la cárcel empezó a interpretar. Entonces él no se defendió, él dejó que el Señor, que su Dios, lo defendiera. Entonces lo primero que quiero decirle cuando le digo que somos amigos es que déjese defender de su amigo, de su Dios, deje que Él lo defienda. Si se levanta calumnia, deje que lo defienda. Si lo vienen a presionar, deje que... Obviamente usted debe estar seguro de estar haciendo las cosas como su amigo le ha dicho, ¿no? No es que ahora sí, que se relaje y... No, pues me acabo de robar un banco y me metieron a la cárcel, que el Señor me defienda. No, pues está ahí sí pagando su buena conducta. Pero si usted lo está haciendo bien, si usted tiene su conciencia tranquila delante de Dios, deje que Dios lo defienda. Entonces no se defienda. Cuando una esposa tiene un esposo complejo, que de pronto es complicado su carácter, la esposa generalmente intenta ¿qué hacer? Es que si a mí me echa la madre, yo le echo el doble. Entonces, si él le decía, tonta, esto es un hijo de madre, y boom, y al sartén salía, y se agarraba. La esposa que empieza a entender esto, ¿qué hace? Y empieza ahora sí, Señor, tú eres mi amigo. Y el Señor empieza a trabajar con su esposo. Esto es una teoría mía, ¿no? No estoy diciendo que esto sea real ni bíblico, pero qué paradoja que generalmente la que llega a más anciana, ¿quién es? La mujer. Y yo creo que hay muchos hombres que Dios los corta de raíz rapidito cuando no se arrepienten y la siguen maltratando y maltratando. Ojo, yo estoy diciendo algo, no estoy diciendo que así es siempre, ¿no? Ahora van y salen y dicen que yo dije que te va a cortar y te van a... Pero yo sí creo que si yo fuera mujer y yo ya conozco al Señor y me están atacando, así como en el trabajo les conté, yo iría a mi Dios. Y Dios empieza a defender a esa mujer cuando entiende eso, ya no se esté defendiendo. Ahora, yo no estoy diciendo que si le pegan un manotazo, no, pues hay autoridades civiles donde usted tiene que levantar la mano. Me refiero a ese carácter que generalmente tenemos los hombres, que es un poquito más agresivo, como más guache, como dicen por allá. Que a veces la mujer cae en la tentación de volverse una autodefensa, unida de Colombia, y se quiere autodefender, entonces que termina siendo más guache que el guache. Entonces ahí se dañó, se distorsionó la imagen de Dios en la mujer y cayó en la tentación de defenderse y autodefenderse. Ahí es cuando
Pero no quiero que me malinterprete, obviamente. Si hay si está su vida en juego, obviamente defiéndase en el término, pero no usted. Levante la mano con las autoridades civiles que la pueden defender, incluso espirituales, ¿me explico? Pero no es autodefenderse, no es agarrar el sartén usted también, porque ahí es cuando está perdiendo. Vea, y se ríen por allá, ¿sí ve? Ella se está acordando, quién sabe qué, pero está toteada la risa de atrás. Entonces, no hay que autodefenderse. Deje que clame a Dios para que lo defienda. Dios defendió a José. ¿Qué pasó cuando tiraron al foso de los leones a Daniel? Pregunto, él se defendió, él dijo, oiga, rey, usted es un burro, ¿cómo me va a tirar? ¿No ve que esos son los hijos de madres? Venga, yo les doy el chumbimba a ellos primero, y vengan, y no, ¿sabe qué hizo él? ¿Y qué hizo? Mi Dios, tú sabes lo que está pasando. Defiende a tu siervo, ¿o no? ¿Y qué hizo el Señor? Uno de los milagros más, wow, yo no sé cómo, dice que le cerró la boca a los leones, no sé cómo es esa cerrada, no sé qué hizo, hermano, pero es increíble que lo metieron en unos pozos donde ellos no habían ni puesto los pies los demás y ya los devoraban vivos, que no le tocaron un pelo. O sea, yo no me puedo imaginar esa situación tan trascendental de un tipo que dejó que Dios lo defendiera, que no se volvió una autodefensa. ¿Se da cuenta? ¿Qué le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego cuando el rey los echó allá? Nabucodonosor nos echó a... ¿Fue Nabucodonosor? Sí. Los echó allá al caldero, a ese horno, el horno en fuego. ¿Qué hicieron ellos? Se pusieron y, rey, usted es un tonto, ¿cómo se le ocurre? Y todos ustedes están... No, usted no los ve peleando, no los ve... Señor, y sepa usted, rey, que lo respetamos y todo, pero no podemos doblar nuestra rodilla delante de usted. Eso no quiere decir que no lo respetemos, rey, pero hasta allá no le podemos obedecer. Bien, sin pelea. Entonces los voy a mandar eso. Señor. Pero hubo otros que no terminaron así. Hubo otros que Dios permitió que los mataran. De hecho, ahorita vamos a leer, o no sé si hoy alcancemos, más adelante nos van a decir que uno de ellos fue muerto por espada. O sea que a la final no es el tema, porque hubo varios que murieron, a pesar, pues pongamos el ejemplo de Yeshua, de Jesús. Él dejó que Dios lo defendiera y lo mataron. Pero humanamente lo mataron, pero humanamente ¿qué pasó? ¡Wow! Después lo humano quedó a un lado porque Él resucita. O sea que Dios incluso después de la muerte defiende. Y no solo lo resucitó, lo puso sobre toda autoridad. No hay autoridad más alta que en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea, increíble. O sea que sí lo defendió igual. Pero cuando usted y yo tenemos un corazón que se quiere autodefender, todavía no hemos entendido que Él nos llamó amigos. ¿Listo? Para que lo tengamos como parte de la identidad de Dios. Mire, hay otra que también se nombra en la Biblia, y que la nombran un montón. Efesios 5:1. Solo elegí este pasaje, pero hay un montón de esta misma identidad que es una de las más reconocidas, pero que a veces es una de las menos vividas, de las menos que creemos. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Efesios capítulo 5, versículo 1. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Cuál es una de las identidades más claras que tiene la Biblia y que somos hoy? Hijos de Dios. Somos hijos. O sea que Él es nuestro Padre y ahí es cuando voy. Muchas de las personas me preguntan, ¿y usted qué es? ¿Y usted qué es? Y yo generalmente les digo, pues soy un hijo de Dios, pero no, pero ¿usted qué es? Porque es que nos quieren, sí, como de alguna manera, necesitan encasillarlo, necesitan decir, etiquetarlo de alguna manera,
Y yo digo, no, pero es que yo sí veo que Él me dijo que soy su hijo, yo sí veo que Él me dijo que soy su amigo. Él sí lo dijo. Y lo dice un montón de veces que somos ahora sus hijos a través del Mesías, somos sus hijos. De hecho, en otro lado dice que nos ha adoptado como sus hijos, nos adoptó. O sea que en algún tiempo no lo éramos. Y la Biblia dice que si no éramos hijos de Dios, ¿de quiénes éramos? Del diablo, imagínense. Pero éramos. Entonces esto se trata de qué identidad tenemos. Entonces somos hijos de Dios. Y la pregunta es, una vez le preguntaron al Señor cuando estuvo en la tierra como ser humano y le preguntaron y le dijeron, oiga, llama a tus hermanos y tus hermanas, Jesús. Y él respondió una cosa que para mí todavía retumba en la mente muchas veces. Vi en Mateo 12. Mateo 12. Mateo 12, capítulo 12, versículo, ya le digo. Porque es parte de la identidad que Él nos da. Mateo 12. Ay, se me perdió. Sí que dice, debe ser. Eso, ese, gracias. Dice Mateo 12:46, dice, mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos, pues obviamente los de sangre, digámoslo así, humanamente. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo entonces, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó él. Señalando a sus discípulos, les añadió y les dijo, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano y mi hermana y mi padre y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Como quien dice, sus familiares, ¿quiénes son? No son los que tengan una etiqueta. Usted puede decir que es evangélico, usted puede decir que es cristiano, usted puede decir que es mesiánico, usted puede decir que es protestante, usted puede decir que es católico, usted puede decir lo que quiera. Pero si no lleva esta huella, lo que usted está diciendo no tiene sentido. ¿Cuál es la huella? Los que son mis hermanos o mi madre, o como quien dice mis parientes, los que pueden ser identificados conmigo, no son una etiqueta, son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si le hago esta pregunta, a ver quién responde lo que creo que la Biblia nos muestra. ¿Cuál es la máxima voluntad del Padre que está en el cielo? ¿Cuál es? Y que Él la hizo saber incluso con voz audible. El Padre dijo con voz audible cuál era su voluntad. Y lo dijo una vez con voz audible. ¿Cuándo escuchamos la voz o se escuchó la voz audible de Dios mientras Yeshua o Jesús estuvo en la tierra? ¿Cuándo se escuchó en voz audible la voluntad de Dios que Él mismo la dijo? Cuando el Señor Yeshua fue al río a que lo bautizara en aguas, Juan el Bautista. ¿Y qué dijo la voz del cielo cuando se abrió el cielo? ¿Qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Escúchenlo. Si usted tiene que identificar cuál es la máxima voluntad del Padre, es que usted escuche y crea en el enviado, que era Él. Esa es la máxima voluntad del Padre, que usted escuche y crea lo que Él dijo. Que crea en Él, escuche lo que Él dijo y viva en eso. Esa es su máxima voluntad. Por eso cuando usted escucha las palabras de Él, las debe tomar en serio. Cuando Él decía, de cierto os digo, les digo, pues póngale mucho cuidado porque eso lo que Él dice es lo que el Padre quiere que vivamos y no hagamos o hagamos. Entonces, cuando una persona no cree en el Mesías como el único Dios y camino al Padre, de arranque, ya no está haciendo la voluntad del Padre. Cuando usted deja de estudiar, de creer y de vivir las palabras que están escritas y dichas por Él, usted ya no está haciendo la voluntad del Padre. Cuando usted se toma vacaciones en la fe, ¿cuántos se han tomado vacaciones en la fe? Yo me las tomé una vez, no las volví a tomar.
Pero hubo una época al principio de mi fe que como que me relajé. Es más, una vez en un bus, yo iba en un bus, en un colectivo, y por una ventana mirando, yo iba solo, no iba nadie, o sea, no iba nadie conocido a mi lado, obviamente había gente en el bus, y yo puse mi frente sobre la ventanita del bus, iba andando no sé para dónde, y yo le dije, Señor, yo ya te conozco, es más, sé que existes, pero yo quiero vivir esto, era un tema de pecado. Y le dije ahí contra la ventana, pero yo quiero vivir esto. ¿Usted cree que se me apareció una voz que me dijo, no, te voy a frenar, no, venga para acá, ¿cómo lo vas a hacer? No, no. Y yo le dije, sinceramente, quiero experimentar esto. Ahí yo decidí tomarme unas vacaciones. Y cuando yo decidí tomarme unas vacaciones, pues, ¿usted sabe qué es lo que le pasa cuando uno se toma unas vacaciones? Cuando usted labora, cuando usted trabaja normal, y se toma unas buenas vacaciones bien seguidas, hartas, lo máximo que se le permite. ¿Cuál es su sensación cuando vuelve al trabajo? Dígalo, ¿cuál es le da todo menos ganas de... Porque usted perdió el ritmo, porque usted perdió la constancia, y le da pereza para madrugar, no se aguanta a los de la oficina, le mandan correos y usted ya quiere salir volando. O sea, usted no quiere saber de nada, pero qué raro que cuando usted no está tomando vacaciones, y con eso no quiere decir que usted no pueda descansar a veces, pero cuando usted ya viene con un ritmo, generalmente, ¿qué pasa? Usted está en el ritmo, usted está en el río de la situación, usted va caminando, usted no le mete tanto tema, pero cuando usted para mucho y vuelve a intentarlo, ¡oh! ¿Cómo cuesta? Bueno, cuando yo me tomé unas vacaciones con Dios y tratar de volver a la fe y volver a caminar en sus mandamientos, usted no se imagina. ¡Qué chicharrón! Volver a tratar de obedecer, de escuchar, de sujetarme, de andar, de hablar. No. Y ahí uno se da cuenta que uno en esto no se puede tomar vacaciones. ¿Y qué es lo que quiero decirle? Que finalmente Dios dice, mi madre, mis hermanos, mi gente, mi pueblo son los que, o mis familiares, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué quiero decirle? Quizás usted puede decirse a sí mismo, yo soy cristiano, yo soy lo que quiera, incluso usted puede decir, yo soy judío. No importa cómo usted crea que se identifique, por lo menos humanamente, el fondo no es ese. El fondo no es ese. ¿Tiene que ver cómo usted se identifique? Seguramente. Si usted me pregunta si yo puedo decir que soy cristiano, si yo le digo que cuando yo digo que soy cristiano es porque sigo a un Cristo con pensamiento hebreo, entonces sí. Pero si usted me identifica como un cristiano que tiene un pensamiento donde Cristo es uno más de varios dioses dentro de mi vida, entonces no. El problema es cómo la gente lo ve. Generalmente cuando un cristiano le dice yo soy cristiano, ¿qué es lo que piensa una persona normal de afuera cuando le dicen que soy cristiano? ¿Qué es lo que piensa entonces que usted es? Alguien que va a una congregación donde cantan mucho y hacen mucho estruendo. Eso es lo que se vive afuera. Pregúntele a alguien que no entienda. Entonces tú debes ir a esas iglesias donde hacen harto... Yo veo memes por ahí y los memes son, esos cristianos, y sale gente que hacen milagros hasta para adelgazar a la gente y los tiran y les ponen, y tiene que haber alguien detrás sosteniéndolo, porque eso es lo que ahora identifica. Por eso si alguien tiene en su mente que soy un cristiano de ese estilo, pues yo le digo no. Otros dicen, si alguien dice yo soy católico, entonces ¿usted cómo se lo imagina? Pues lo primero que usted se imagina es las iglesias grandes, grecorromanas, donde hay un cura, donde hay, lo primero que identifican es, los curas no se casan. Eso es lo primero que usted... entonces si usted se mete ya mucho con Dios, no se puede casar, porque ya tenemos ya pensamientos y encajamos a la persona en. Pero si usted les dije, oiga, yo soy un hijo de Dios, usted los deja jodidos. Porque no, ¿cómo lo encajan? Usted es común. ¿Cómo lo encajo? No, yo soy un amigo de Dios. Peor. No, ahí sí que menos. ¿Cómo lo encajan? Es muy complicado.
Entonces, llámese como usted quiera porque aquí nadie lo va a criticar con eso. Lo que sí vamos a estar recordándole es que usted debe tener esa característica. Mi madre, mi padre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Él no habló de nadie, no. El que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi familiar, punto. Entonces, ¿cuál es la voluntad máxima del Padre? Porque la dijo con voz propia: escuchen a mi enviado, escuchen a mi Hijo amado, escúchenlo, obedézcanle, eso es todo. Y si el Señor dijo: yo no vine a abolir la ley, sino a cumplirla, y el que quiera ser grande en el reino de los cielos, vívala, estúdiela y enséñela, pero el que va a ser chiquito en el reino de los cielos, el que no la entienda, no la viva y haga que los demás no la vivan. Ese va a ser chiquito. Yo no quiero ser chiquito, por eso es que yo insisto tanto en que tenemos que entender su ley. Él no la vino a romper, por eso la tenemos que interpretar lo que mejor podamos a raíz de eso. Entonces, ese es el diseño. Aquí podemos, usted escucha que a veces decimos Jesús, Yeshua, pero si usted no lo vive, usted puede decir, yo soy cristiano, pero si usted se está acostando sin haberse casado, llámese cristiano, católico, lo que quiera, usted está jugando con fuego y Dios no está en ese negocio. Llámese como quiera. Si usted se llama cristiano como quiera, pero está haciendo negocios ilícitos, dígame, ¿está pasando algo? No, llámese como quiera. No está pasando nada. ¿Se acuerdan que al final le dirán muchos: y en tu nombre hicimos ¿qué? Milagros, echamos fuera demonios, hicimos y deshicimos, y en tu nombre hacíamos cosas, y él les va a decir: oiga, yo no los conozco. No tengo ni idea quiénes son ustedes. Ese poder no venía de mí. ¿Cuántos saben que el maligno también tiene poder? Les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas de las 10 plagas el maligno pudo imitar a través de los hechiceros? ¿Cuántas? Las 2 primeras. Pero si le digo, ¿cuánto de los milagros o de las cosas guau que hizo Moisés alcanzó a imitar? Una más. ¿Se acuerda la vara cuando la tiró? Moisés tiró la bala enfrente del faraón y se volvió una serpiente, ¿se acuerdan? Los hechiceros hicieron lo mismo. O sea que pudieron imitar de las 10 plagas 2, y ese efecto también lo pudieron hacer. Las 2, entonces... bueno, y la vara de Moisés después se comió a las otras 2. Pero si ve que Satanás tiene cierta cantidad de poder, logró hacer a través de sus hechiceros que la vara también se convirtiera en serpiente. Y de las 10 plagas, léase y verá el Éxodo, las 2 primeras lo lograron imitar igual. Creo que fuera de las ranas y la de volver el río en sangre. No es cualquier pendejadita. Siempre tiene algo de poder, pero de ahí para adelante no pudieron imitarlas, y fue cuando ellos le dijeron al faraón: oiga, ya lo que está ocurriendo ya no lo logramos. O sea que nuestro Dios es mucho más poderoso que Él, pero sí ve que sí hay cierto poder que pueden otros imitar, y a través de esas señales falsas es que mucha gente va a ser engañada en estos tiempos, cada día más, señales falsas. Entonces, terminemos ahí. Lo dejé jodido, de pronto dirán muchos, porque no dije, entonces ¿cómo lo tengo que llamar? No, pues yo no le voy a pelear a usted. Lo que sí me interesa es que usted esté haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Por eso por eso lo que yo entiendo lo vivo. Puede que yo no entienda toda la escritura aún, pero lo que yo entiendo lo vivo. Desde la manera de hablar, desde la manera de manejar las finanzas, desde la manera incluso de pensar. Yo trato de corregirme. Yo en la calle, usted no puede decir que yo soy un perfecto. Si en la calle de pronto vi una mujer muy bonita y de pronto se me vino de un pensamiento, uy, ¿yo qué debo hacer? La primera mirada, bueno, fue inadvertida. ¿Qué debo hacer después? Y ya miro para otro lado, pero ya sí me quedo así, y me imagino cosas. Y después le hago así, pues ya no estoy haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos, porque ¿qué dijo el Señor Yeshua o Jesús?
que uno comete adulterio ¿desde dónde? Desde su pensamiento, no es cuando ya llega la situación. Entonces entonces uno se toma en serio lo que está pensando. No solo lo que hace, sino lo que está pensando. Por eso la palabra dice que todo pensamiento debemos someterlo a la voluntad de Dios. Lo someto, o sea que si yo tengo un pensamiento de estoy haciendo un negocio y a este le vi cara de sonso, entonces generalmente yo podría cobrar, no sé, lo normal es cobrar es 20%, pues tiene cara de sonso, le va a cobrar un 70% de más. Ya no estoy haciendo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Me explico? Porque yo me estoy aprovechando del prójimo. No estoy diciendo que no deba tener ganancia a su trabajo, pero usted le ve cara de sonso y entonces dice, esta es mi oportunidad de aprovecharme de él, del prójimo. No, cobre y cobre lo justo. Pero no cobre porque cuando usted ve algo vulnerable, entonces se va a aprovechar. ¿Qué es lo que hacen generalmente los ricos? Los ricos de este mundo aprovechan la vulnerabilidad de los pobres para hacer negocios. Entonces, si alguien está cayendo en una situación difícil, o algún pobre, y necesita vender su casa rápido, y su casa vale 100 pesos, el pobre le dice, se da cuenta el rico que este pobre tiene necesidad, entonces le dice, no, le doy 40, no, eso es mucho, le doy 20, pues se lo doy ya, pero 20. Entonces ellos, ¿qué les toca hacer? Por la necesidad, pero valía 100, ¿no es eso aprovecharse del prójimo? Pero los ricos así se enriquecen más, no todos, pero estoy diciendo, muchos aprovechan esas situaciones. En vez de decir, no, yo soy rico, tengo con qué pagarte, te voy a pagar lo correcto. El mundo sería diferente donde así pensáramos. Pero que no lo hagan los demás allá ellos, pero que no lo hagamos nosotros. Eso es lo triste. Entonces, des en cuenta que a la final es hacer, vivir en la voluntad del Padre, escuchando y recordando lo que dijo el Mesías. Si el Señor me dijo, ama a tu esposa porque ella es vaso, trátala con delicadeza porque ella es más frágil. ¿No dice eso la palabra? Y yo como un burro la trato todo fuerte y todo duro a toda hora. ¿Estoy haciendo la voluntad de mi Padre que está en el cielo? No, así yo vaya a la iglesia, así yo diezme, así haga lo que quiera. No está pasando nada. Pero si yo la trato con más delicadeza, le tengo paciencia, y de hecho hay que tenerle mucha paciencia a las mujeres, y sobre todo a su esposa, porque son más frágiles, son cambiantes. El hombre es un poco más, pero uno tiene que entender que ellas son más cambiantes, incluso y más cuando se embarazan y todo eso, peor. A veces hay otras que viven como si estuvieran embarazadas toda la vida, ¿cierto? Pero uno tiene que tener paciencia. Yo le digo a mi esposa que hay veces ella se levanta de mal genio porque sí, y ya uno la conoce, porque sí, no hay nada, no pasó nada, en la noche estábamos bien, dormimos bien, y de repente está de mal genio de una mañana. Entonces nos reímos, pero uno le tiene paciencia, y ya, se acabó, y por allá se ríe. Entonces, pero es verdad, solo yo hice. Pero los hombres somos más planitos, ¿sí? No, si yo me levanto bravo, seguro me acosté emberracado. Eso no es que yo me levanto bravo porque sí, que el sol salió, no. Si yo me levanto bravo es porque me acosté emberracado. Eso sí. No, yo no sé, yo a veces dudo lo del algo pasó. Ustedes han visto un meme que dice que las mujeres se ponen, y yo me río viendo ese meme, que las mujeres se enojan por 5 razones. Por todo, por nada, porque sí, porque no y por si acaso. Yo tiro risa, yo le mando eso molestando a mi esposa, entonces ríe ella. Pero no, yo molesto. Pero lo que voy, a que la voluntad de mi Padre es que las tratemos con más delicadeza, sobre todo a la esposa. Ojo, usted no puede tratar con toda delicadeza y todo lindo y abrazar y bonito a quien no es su esposa. Usted la trata con respeto, pero con distancia, ¿no? No es que, entonces sí ve que allá dijeron que tenía que yo tratar con mucha delicadeza a las mujeres y entonces empiezan los hombres a acercárseles a todas y no, me refiero a su esposa. Obviamente a las demás mujeres tenerles mucha paciencia, mucho amor, y las mujeres, ¿qué dice la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre para las mujeres con respecto a su esposo? ¿Cuál es? Respetarlo. Cuando yo le digo a mi esposa, mi amor, si tú me quieres sacar la piedra, y respétame. Y eso es verdad, y respétame, ya.
yo no me, y la voluntad de mi padre es que no dejarme sacar de ella. Entonces ahí empiezan las dos. ¿Sí ven? Entonces ¿sí ven? Es un juego, pero si los dos están buscando la voluntad del Padre, pues al final minimizamos todas estas situaciones, ¿verdad? Y entonces si yo fallo, porque no quiere decir que yo la trato todo el tiempo perfecto y todo con delicadeza, no, pues si me alboroté, pues yo después reacciono y ella reacciona, entonces bajamos la guardia, nos perdonamos y ya, y así, ¿sí? Y ahí va uno remando. ¿Cuál es la voluntad del Padre? En todas las áreas debo pedir. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Y cuál es la voluntad del Padre en esta situación? La voluntad del Padre cuando somos casados es que no hagamos una decisión de alto calibre sin que el otro esté de acuerdo. Un esposo, por mucho que sea la cabeza delegada de Dios en una familia, jamás puede tomar una decisión importante sin que su esposa esté de acuerdo. Jamás, eso no es la voluntad del Padre. Por eso los dos tienen que estar de acuerdo. Hace poco yo le dije a mi esposa, mi amor, voy a renunciar y creo que es el tiempo para que dedicarnos un poquito más a la iglesia. Ella me dijo, uy, no, espérate un momento. Yo le dije, ok, voy a esperar a que tú pienses, lo analices y si tú estás convencida que es el tiempo, me avisas para yo dar el paso. ¿Y qué hice? Esperar. Y ella te tomó sus días, sus tiempos, un par de semanas, hasta que un día dijo, oye, yo creo que ya es el tiempo. Sí. Ah, bueno, entonces ahí sí, ¿sí ven? Es un rol de que yo no puedo hacer. La voluntad de mi Padre es que estemos en comunión con Él y juntos, sincronizados. ¿Qué tal ella llegándome un día? Ay, mira, mi amor, no sé, es que me dieron ganas de comprar un viaje a Hawái para los dos. Y nosotros bien apretados. ¿Y por qué no me avisaste? El viaje a Hawái se puede volver un problemononón. Yo le tengo a mi esposo una tarjeta. Yo le digo, donde yo no confiara en ti, es un trabajo en equipo. Yo la molesto. Cuidado con esa tarjeta, ¿no? Y ella es muy juiciosa y gasta lo que necesita y se terminó. La voluntad de nuestro Padre Celestial no es el que más gana, no es el que manda en una relación o esposos. Los dos, Dios puede proveer a través de los dos, a través de la mujer o a través del hombre, más o menos, depende de la temporada. El que manda es el Señor y los dos deben obedecer igual, sujetarse igual. Entonces todas estas cosas son las que tenemos que ir aprendiendo. Porque a la final, si usted se dice llamar X o Y, lo importante es que usted sepa que usted es un hijo de Dios, es un amigo de Dios, que debe estar viviéndose en la voluntad de su Padre. Pongámonos de pie y terminamos orando.